Seguimos en el estudio de este libro, aprendiendo un montón de cosas. Y hoy les quiero hacer una pregunta a todos. Aquí somos la Iglesia Cordillera, la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, una familia espiritual, como hemos dicho toda la mañana. Amén, ¿cierto? Amén. Mi pregunta es, ¿queremos ser una iglesia sana? Amén. ¿Queremos ser una buena iglesia? Una iglesia bíblica, como dice nuestro nombre. Bueno, hoy les quiero invitar a reflexionar sobre cómo la palabra de Dios, cómo en un libro que esencialmente es un relato histórico, ¿cierto?, de cómo fue que se desenvolvió la iglesia en el tiempo en que Jesús la instauró y Cristo se fue. ¿Cómo fue que la iglesia se desenvolvió? Vamos a ver en este relato algunos principios para ser una iglesia sana, una iglesia bíblica. Y hoy quiero compartir con ustedes solamente dos principios. Vamos a dar lectura al libro de Hechos, capítulo 18. Vamos a empezar donde terminó el hermano Claudio la semana pasada. Hechos 18, versículo 22. Dice la palabra del Señor así. Pablo, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Por qué leemos esto? Porque quiero contextualizarles. El apóstol Pablo ya había terminado el segundo viaje misionero y volvió a su iglesia. Yo me imagino al apóstol Pablo contando todo lo que el Señor hizo en él y a través de él en este viaje que duró más o menos 3 años. No había PowerPoint, no había micrófono, pero sin duda alguna que fue un tiempo de mucho regocijo. No sabemos cuánto tiempo estuvo, de hecho leamos el versículo 23. Dice, y después de estar allí algún tiempo, no sabemos cuánto, meses, años, no sabemos. Pero resulta que no pasa mucho tiempo, como dice el verso 23, después de estar allí algún tiempo, salió otra vez, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y como dice el título de algunas Biblias acá, Pablo comienza su tercer viaje misionero. Entonces, ¿cuál es el contexto? Pablo vuelve de su segundo viaje, cuenta las cosas que hizo, lo que vivió, lo que aprendió seguramente, y comienza luego su tercer viaje misionero. Y vamos a ver acá cómo el relato bíblico nos va a mostrar algunos principios de cómo debe ser ese patrón, esos principios, esos hitos que deben marcar una iglesia sana, una iglesia bíblica. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé un buen tiempo. ¿Ya? Oramos. Señor, te damos las gracias tremendamente por todo lo que nos has dado en tu Hijo Cristo. Gracias porque una de esas cosas maravillosas que nos has dado en Cristo es lo que tenemos hoy acá, esta iglesia, esta familia espiritual, porque tú nos hiciste hijos a través de Cristo. Y somos todos hermanos. Todos aquí en la misma posición delante tuya, Señor, aprendiendo de ti el Maestro, aprendiendo de ti el Padre que nos enseña con tanto amor. Y gracias porque también nos diste esta tu palabra. Gracias porque en esta palabra nosotros encontramos tanta sabiduría. Es como un fondo que no tiene fin. Y seguimos escudriñando, seguimos cavando, seguimos aprendiendo. Y es como un río de agua viva. Siempre hay agua nueva que podemos beber. Y es un agua, Señor, que nos satisface, que nos da también mucha alegría, mucho gozo. Y por eso te damos gracias también. Porque si bien queremos concentrarnos ahora para aprender de tu palabra, tampoco queremos dejar de lado nuestro corazón, nuestros afectos por tu palabra. Que lo que aprendamos hoy también afecte nuestro corazón y nos haga amar más tu palabra. Que nos haga tener más gozo de ser tus hijos. Y todo eso culmine no solo en conocimiento y en emociones o afectos, sino que también culmine en una práctica, en un quehacer, en que seamos una iglesia que todo este conocimiento y estos afectos maravillosos que tenemos por ti y por tu palabra, lo compartamos al mundo, Señor, para que más gente llegue a tus pies, Señor, a conocer esta salvación maravillosa. Y si nos puedes utilizar a nosotros como Iglesia Cordillera, aquí estamos. Así que rogamos tu bendición para el día de hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y les quiero invitar entonces a leer desde Hechos 18, desde el versículo 24, y a conocer este primer hito, este primer principio, que dice así:
Una buena iglesia local, una sana o bíblica iglesia local, tiene una congregación humilde ante la palabra de Dios. Sencillo. Una iglesia local, sana, bíblica, tiene una congregación humilde ante la palabra de Dios. Y vamos a leer el versículo 24. Vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que primero es importante que los líderes de una congregación, que los maestros de una congregación sean humildes ante la palabra de Dios. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Miren la descripción que hace la Escritura. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aquí tenemos en la escena a una persona llamada Apolos. Y yo creo que a lo mejor alguno de ustedes ha leído este nombre, Apolos. Sale en otras partes de la Escritura, sí. En el final de la película, Apolos fue un gran hombre del Señor. Apolos de Alejandría. Dice la Escritura que era un varón elocuente. Tenía un discurso pero poderoso. Además era instruido en la palabra de Dios. Sabía de la palabra de Dios. Pero también la Escritura dice algo maravilloso. Dice que era fervoroso. Que hervía por la palabra de Dios. Vibraba por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hace un domingo atrás, quizás un par de meses atrás, conversábamos de que habían 3 grandes características de un hombre de Dios? Decíamos que primero, un hombre de Dios tenía, o una mujer de Dios, me refiero a un ser humano, un hijo de Dios, tiene que tener conocimiento de Dios. A eso en teología se le llama la ortodoxia, tener el conocimiento correcto de Dios a través de su palabra. Pero no solo conocimiento, sino que también afectos correctos por Dios. A eso se le conocía como la ortopatía, el afecto correcto por Dios. No basta solamente conocer, sino también tener amor por, gozo por, ciertos afectos. Los afectos mueven nuestra vida. Pero no solamente conocimientos y afectos, sino que también práctica. A eso se le llama ortopraxis, la práctica correcta del cristiano. Y yo creo que Apolos, según la Escritura, tenía estas 3 cosas. Tenía conocimiento de Dios, era instruido en la palabra, tenía fervor por Dios, tenía afectos por la palabra, pero también practicaba lo que él creía y lo que sentía por Dios. Él predicaba activamente lo concerniente al Señor. Pero ¿qué pasó con este líder, con este maestro que tuvo la iglesia ahí en Éfeso? Miren el versículo 25. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí tenemos algo. Apolo predicaba con toda su pasión, pero había algo que le faltaba conocer. Había un pequeño error en Apolos. No sabemos cuál era exactamente el error de Apolos, pero la Escritura dice que él solo conocía el bautismo de Juan, Juan el Bautista, que fue el último profeta que hubo antes de que Cristo empezara su ministerio en la tierra. Por lo tanto, cierta información le faltaba a Apolos. Seguramente no tenía la mala intención activa de torcer la Biblia o de confundir a la gente, pero estaba equivocado. Había un error en uno de los maestros, de los líderes que se estaban levantando en la iglesia en Éfeso. Y miren lo que sucede en el versículo 26. Miren qué interesante. Verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Seguramente tenía un corazón amante de Dios. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué sucede acá? Un matrimonio en la fe. Aquila y Priscila en un matrimonio en la fe. Aquila, nombre de hombre, por si acaso. Priscila, nombre de mujer. Matrimonio en la fe. Lo tomaron aparte y le exhortaron, le corrigieron su error. Qué tremendo cuando uno lee esto, porque un maestro fervoroso por la palabra de Dios, instruido en la palabra de Dios, fue corregido por un matrimonio en la fe de aquella congregación. Mi pregunta es,
¿Qué creen ustedes que va a desencadenar esta situación? ¿Una división? ¿Va a desencadenar una pelea en la iglesia en Éfeso entre los líderes porque alguien tuvo que ser corregido por un error? La verdad es que falta ese versículo acá en la Escritura. No está ese versículo de la división, no está ese versículo de pelea. De hecho, si vemos el versículo 27, dice: y queriendo entonces Apolo pasar a Acaya, que era en Corinto, los hermanos le animaron y escribieron incluso a los discípulos una carta de recomendación. O sea, le escribieron que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No hay versículos de división, no hay versículos de peleas. Es interesante, hermanos, cómo un equipo de hermanos fieles a la obra del Señor, Apolos, Priscila, Aquila, se aman, se corrigen, se exhortan, pero siempre con un elemento, con humildad ante la palabra de Dios, que es la autoridad. Este debe ser el corazón de los líderes, de los maestros de una congregación, la humildad ante la palabra. Y en esta iglesia estamos formando un equipo de enseñanza. ¿Qué es lo que tiene que haber? Principalmente un espíritu de humildad ante la palabra de Dios. ¿Y saben cómo terminó esta historia? Les cuento el final. Apolos terminó siendo tremendamente importante no solo en Éfeso, sino también en la iglesia de los Corintios. Tremendamente importante. Algunos plantean incluso que Apolos podría haber sido el escritor del libro de Hebreos. Ya eso es especulación, pero algunos lo plantean. Miren cómo lo describe Pablo en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. Cómo la humildad de este líder, de este maestro de la Escritura, lo llevó a ser grande y grandemente utilizado en la iglesia de Dios. 1 Corintios 3, 5 y 6, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues es Pablo? Dice él mismo. ¿Qué pues soy yo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahí está, un líder cuyo ingrediente principal era la humildad ante la palabra de Dios. Terminó siendo un gran aporte en la iglesia de los Corintios. Pero partió siendo corregido, siendo instruido, siendo exhortado. La humildad es importante. Aquila y Priscila, este matrimonio que surgió ahí, corrigiendo a Apolo, también terminaron siendo grandes aportes en la obra de Dios. Miren cómo lo describe el apóstol Pablo, también en 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 19, cuando está terminando esta carta, dice el apóstol Pablo: saluden a tal o cual persona, e incluye en el versículo 19, capítulo 16, versículo 19, dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Priscila y Aquila terminaron ahí teniendo una iglesia congregada en su casa. En el libro de Romanos, si quieren se lo leo yo para que avancemos rápido. En Romanos 16, versículo 3, dice el apóstol Pablo: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Gente que fue aporte en las iglesias, pero comenzó con un corazón humilde ante la palabra de Dios. Tremendo. ¿Cómo se forma la iglesia de Éfeso? Con gente, con líderes humildes ante la palabra de Dios. Ahora, la humildad no solo es un elemento de los líderes de la iglesia, no, de toda la congregación. Sigamos leyendo Hechos capítulo 19 en estos momentos. Hechos capítulo 19. Ahí viene la continuación de la historia. Hechos capítulo 19, verso 1. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ya Apolos se fue a la iglesia de Corinto, Pablo
después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído el Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué tenemos en el versículo 1 al 4? Tenemos un grupo de creyentes que aún no conocían esta transición maravillosa entre que Juan el Bautista predicaba acerca del Mesías que iba a venir y el hecho de que Cristo ya había venido, había muerto y resucitado, incluso ya había ascendido. Desconocían esa realidad. Quizás solo conocieron la predicación de Apolos, quizás. Pero lo que pasa en estos versículos es que Pablo corrige a la congregación y les enseña, versículo 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Juan predicó el Evangelio, predicó el arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús, y los corrige. Y a lo mejor aquí tendría que venir el versículo de división en la iglesia. Oye, pero ¿cómo? Nos enseñaron mal. Pero no hay versículo de división, hermano. Lo que hay es otra cosa. Versículo 5. Cuando oyeron esto, ¿patalearon? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Obediencia. Humildad ante la palabra del Señor. Y ahí está el ingrediente. No hay versículo de división o pelea, sino de humildad, sumisión santa y reverencia a la palabra de Dios. Esto es, a Dios mismo. Cuando yo tengo reverencia y humildad ante la palabra de Dios, tengo reverencia y humildad ante Dios mismo. Como cuando Santiago dice, si tú quiebras un mandamiento de la ley de Dios, no es que estás quebrantando una ley, un libro solamente, estás fallando a Dios. Cuando mentimos a un hermano, le mentimos a Dios. Cuando engañamos a un hermano, lo que estamos haciendo es fallar y pecar contra Dios mismo. Cuando obedecemos y somos humildes ante la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es ser humildes ante Dios mismo. La humildad, entonces, ante la palabra es un ingrediente fundamental para toda iglesia que quiera ser sana, bíblica. ¿Y saben cuál fue el fruto de esta humildad tanto en los líderes como en la congregación? Leamos el versículo 7, que es un versículo cortito, pero es maravilloso. Verso 7. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Saben lo que tenemos ahí? El comienzo de la iglesia de Éfeso. El comienzo de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo comenzó? Pocos, pero buenos. 12, igual como fueron los 12 discípulos de Cristo. ¿Coincidencia? No sé. Ya eso dará para interpretarlo de otra manera. Pero fue un puñado de gente humilde ante la palabra de Dios. Tanto sus líderes como la congregación. Humildes ante la palabra de Dios. Entonces, podemos decir, para terminar el primer principio, que uno de los fundamentos de una iglesia local, buena, sana, bíblica, es la humildad de toda la congregación ante la palabra del Señor. Amén. Amén. Queremos ser iglesia bautista cordillera, queremos ser una iglesia sana, seamos humildes, todos ante la palabra de Dios. Sigamos leyendo entonces. Hechos, capítulo 19, versículo 8. Sigamos, porque la historia es muy interesante. Dice, luego de estos eventos, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí viene el segundo principio, y con esto vamos a desarrollar el resto del sermón. Una buena, sana o bíblica iglesia local no solo es humilde ante la palabra, sino que comparte su palabra. Y aquí aparecen 2 grandes conceptos que quiero que reflexionemos en el día de hoy. A través del evangelismo y a través del discipulado. Una buena iglesia local comparte su palabra a través del evangelismo y el discipulado.
Miren el versículo 8, cómo comienza. Es tremendo, vamos a desmenuzar este versículo. Y entrando Pablo en la sinagoga. El patrón de Pablo era comenzar con el evangelismo. Toda iglesia tiene su punto de inicio con el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo para quienes se están integrando recién? El evangelismo es la acción de difundir el evangelio a las personas que no son creyentes. ¿Qué es el evangelio? La noticia de que Cristo vino al mundo. Y por amor, solo por gracia, tenemos la oportunidad en Él de ser reconciliados con Dios a través de la sola fe en Cristo. Resumen pequeño de lo que es el evangelio. El evangelismo es entonces la acción de difundir el evangelio a los no creyentes. Para poder entender lo que es el evangelismo y lo que es el discipulado, a mí me encanta hacer un símil con el Génesis. Vamos a Génesis capítulo 1, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 27. Para entender lo que es el evangelismo, vamos a ver el Génesis. Una comparación que es muy útil para los que vinieron a la conferencia de matrimonio, la primera que tuvimos, sabrán de lo que estoy hablando. Génesis capítulo 1, verso 27. Estamos en el contexto cuando Dios crea el universo y crea al ser humano. Y el relato del Génesis dice así en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y miren el mandato que les dio. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Fructificad, multiplicarse, llenar la tierra. Yo creo que ahí hay una gran forma de entender lo que es el evangelismo y el discipulado. ¿Qué significaba fructificar para Adán y Eva? Tengan hijos. Tengan hijos. Eso es fructificar. Multiplicarse tenía otra lógica. No solo tener hijos, porque el tener hijos probablemente es el comienzo. Yo no tengo hijos, pero soy hijo. Y tener hijos de alguna manera es como el comienzo de la familia. Pero ahí empieza recién la cosa, ¿no? Hay que criar, hay que enseñar, hay que formar, hay que multiplicarse en el hijo, reproducirse en el hijo. Por lo tanto, aquí tenemos una buena comparación para entender lo que es el evangelismo y el discipulado. El evangelismo es fructificar, es tener hijos espirituales, es salir al mundo, predicar el evangelio y que gente se convierta y pase a ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios cuando una persona es convertida a través del evangelio? Dice que es nueva criatura, un bebé espiritual. Pero ahí empieza recién el asunto. La vida cristiana no es solo evangelismo, también es discipulado, o sea, multiplicarse, crecer en el conocimiento, en el afecto, en la práctica de Dios, de su palabra. Entonces tenemos un buen ejemplo para entender en Génesis 1 lo que es el evangelismo. Tener hijos. ¿Queremos ser una iglesia que evangeliza o una iglesia que tiene más hijos espirituales? Pero la labor no es solo esa, también es criarlos, enseñarles, esos discipulados. Centrémonos entonces en Hechos capítulo 19, volvamos al versículo 8, tenemos a Pablo evangelizando en la sinagoga en Éfeso. El evangelismo entonces es la acción de difundir el evangelio de Dios a los no creyentes. Una forma de entenderlo, fructificar, compartir su palabra para tener nuevos hijos espirituales. La pregunta es, ¿cómo debe evangelizar la iglesia local? ¿Cómo debe evangelizar la iglesia local hoy, el siglo XXI? ¿Habrá algo que tengamos que aprender del evangelismo que realizaba el apóstol Pablo en la iglesia primitiva? ¿Qué tenemos que aprender, iglesia cordillera, de este relato? Miremos el relato. Dice Hechos 19, versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga. ¿Sabe lo que hay detrás de esta frase? El evangelismo en una iglesia local lleva integrado una acción de ir.
Pablo iba a la sinagoga. Creo que tenemos mucho que aprender de eso. Como iglesia, para evangelizar, tenemos que ir. Una acción de ir. Pablo seguramente tenía un gran testimonio en su vida cotidiana. Y eso es importante, sin duda alguna. La Escritura nos enseña que el apóstol Pablo muchas veces tuvo que trabajar en lo que él hacía secularmente, que era exactamente hacer tiendas, construía tiendas. Algunos dicen que era como una especie de arquitecto de la época. No lo sé. Pablo tenía que trabajar muchas veces. Y seguramente en su trabajo, él daba muy buen testimonio. Así como tenemos que hacerlo nosotros en nuestros trabajos, en lo que hacemos en la semana, damos testimonio de Cristo, de Dios a la gente. Pero el evangelismo también involucra especialmente la acción de ir, deliberadamente ir. Pablo realizaba evangelismo en lugares y momentos especiales para comunicar el evangelio a los no creyentes de su época. Aquí en Éfeso lo hizo yendo a la sinagoga. ¿Dónde tenemos que ir nosotros, Iglesia Cordillera? ¿Evangelizamos con nuestro testimonio? De todas maneras. Es parte esencial de la vida cristiana. Pero también hay que ir a la sinagoga del siglo XXI. ¿Cuál será? Diego Portales puede ser. Más allá también. Todo Santiago, todo Chile, ¿por qué no? Pablo entendió que la gran comisión entregada por el Señor Jesucristo era ir y hacer discípulos. Ir, una acción integral de ir, activa. Pablo también obedecía y entendía la progresión cuando Cristo decía: y me seréis testigos en Jerusalén, pero también en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso involucra un ir. Es importante ser testigos en Jerusalén, aquí mismo, quizás acá a los vecinos. Importantísimo. Pero también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llevémoslo al lenguaje santiaguino. ¿Será importante ser testigos de Cristo acá, en el Volto con Diego Portales? De todas maneras. Más allá de la Avenida de la Florida, también. Santiago, Chile y el resto del mundo, ¿por qué no? Hermanos, salgan de acá siendo misioneros a otros lugares. Y así cumplimos la gran comisión. Pero el evangelismo lleva integrado entonces un ir activo, una acción de ir. Sigamos leyendo el versículo, es muy interesante. Verso 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo. ¿Sabe qué otra cosa importante del evangelismo? Que el evangelismo en una iglesia local lleva integrado también un perseverar. La iglesia local que evangeliza debe perseverar en el evangelismo. Si bien no es cerrado a hacer una actividad evangelística puntual, perfecto. Pero en el contexto de la iglesia local es importante perseverar en la predicación del evangelio, con nuestra Jerusalén, con nuestra Judea, con nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto no tiene que ver con que la predicación dependa del esfuerzo humano. No confundamos las cosas. Perseverar en la predicación tiene que ver con el amor. Tiene que ver con la obediencia a nuestro Señor. Pero con la confianza de que la obra soberana es de nuestro Señor. ¿Por qué es importante perseverar? Porque el evangelismo, hermano, puede implicar un relacionarse con las personas a las cuales le predicamos. ¿Alguien de acá tiene algún amigo? Yo tengo un testimonio, varios testimonios, de gente que tuve que perseverar hablando de Dios. Mucho tiempo. Y el Señor, en el momento que Él estimó conveniente, hizo una obra irresistible en su corazón. No es que dependa de la perseverancia de uno, sino que por amor y obediencia uno continúa predicando el Evangelio. Y el Señor hace la obra. Pero es importante no simplemente hacer puntualmente una actividad evangelística. Somos una iglesia que evangeliza en el continuo. Es la actitud que debemos poseer como iglesia, tanto con nuestra Jerusalén como con nuestra Judea, con nuestra Samaria. Prepararnos para persistir en el evangelismo. Hermanos, no veamos el evangelismo simplemente como una actividad. Es importante crear una actitud evangelista,
o una actitud evangelística en nuestra iglesia. Estar dispuestos, como hizo el apóstol Pablo, a pasar tiempo hablando del Evangelio a las personas que Dios nos ponga a nuestro alrededor. Tenemos mucho que aprender como iglesia. Me gusta cuando de repente veo hermanos llegando con su visita un domingo, otro domingo, y siguen, persisten por espacio de 3 meses, 6 meses, toda la vida quizás, hasta que el Señor haga la obra en su soberana voluntad. Amén, ¿cierto? Amén. Sigamos avanzando. Versículo 8, todavía lo estamos desmenuzando. Dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo. ¿Pero acerca de qué? Acerca del reino de Dios. Y esta es la clave del evangelismo, hermano. La clave del evangelismo es entender, no solo que implica ir, o que implica muchas veces persistir, sino que la clave del evangelismo es entender que el poder de la salvación está en Dios mismo y en su palabra. La clave del evangelismo es entender dónde está el poder para salvación. Romanos 1:16, un versículo que sé que muchos conocen de memoria. Romanos 1:16, muchos lo han leído, lo estudiamos en la congregación hace un tiempo atrás, pero muchas veces el conocimiento no pasa hacia el corazón o hacia la práctica. Entonces hoy quiero que lo repasemos. Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, el mensaje, la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación. ¿Dónde está el poder de Dios? En la misma palabra, en el mensaje, no en los mensajeros, en la semilla, no en el sembrador. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos rápidamente. De nuevo el apóstol Pablo enseñando esta verdad. Miren cómo le enseña el apóstol Pablo a una iglesia llena de griegos, gente que le gustaba la filosofía y la sabiduría, y que eran bacanes porque eran los grandes pensadores y académicos de la época. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Un poder soberano que solo depende de Dios. La clave del evangelismo, hermanos, es entender que cuando vayamos a predicar o cuando insistamos en predicarle a nuestros amigos, vecinos, a nuestra Samaria, Jerusalén, a donde sea, el poder de salvación está en el mensaje mismo y en la obra soberana de nuestro Señor. ¿Han escuchado, bueno, en esta iglesia no lo decimos mucho, pero ¿han escuchado alguna vez esta frase, el hermano predicó con poder? Como ya, bonito, ¿cierto? Una vez escuché a un predicador que decía, si necesitas ponerle poder a la predicación es porque a lo mejor no estás predicando la palabra. Porque la palabra es poder por sí sola. No necesita que le pongas poder. El poder, hermano, está en el mensaje, no en los mensajeros. Con esto, no quiero decir que cuando hagamos actividad evangelística no usemos muchos recursos que tenemos. Muchos adornos, si se quiere decir, adornos, ¿cierto? Hacer una obra de teatro, usar la música, hacer un operativo médico para reunir a la gente, relacionarnos con ellos. Eso está bien, hermano. Pero los adornos son solo adornos. No pueden ser algo que confunda o que seduzca a la gente. Solamente tienen que embellecer lo que queremos compartir, pero jamás opacar o engañar a las personas. Hermano, seamos creativos para predicar el evangelio, amén. Pero descansemos en que el poder de la salvación está en el evangelio, no en nosotros, no en los adornos que podamos tener como iglesia. El poder de salvación, entonces, en el evangelismo, descansa solamente en Dios y en su palabra. Quiero leer un versículo que leímos en la escuela dominical, que está en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque lo citamos, pero ahora quiero que lo leamos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y con esto finalizamos el entendimiento del evangelismo, una pincelada de lo que es el evangelismo. Hebreos 4, 12.
¿Habrá sido Apolo el que escribió Hebreo? No sabemos, ¿eh? No sabemos quién fue el autor humano de Hebreo. Quizás, no sabemos. Pero miren lo que enseña Dios, el que inspiró esta palabra, que es lo más importante, ¿cierto? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, corta para todos lados, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, el lenguaje médico actual, la médula ósea, y discierne los pensamientos. Ya, ahí sí que nos pusimos raros, porque científicamente podemos llegar a la médula ósea, pero ¿cómo llegamos a las intenciones del corazón? ¿Cómo llegamos a los pensamientos de la cabeza de las personas? Solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar una vida, hermano. Solo la palabra de Dios tiene el poder de salvación. Y esa es la clave del evangelismo. Repasamos. El evangelismo involucra unir, ¿sí? Involucra un persistir muchas veces, pero la clave del evangelismo está en que el poder de salvación está en el evangelio mismo, en la palabra de nuestro Señor. Avancemos. Vamos a Hechos capítulo 19 nuevamente. Hechos capítulo 19. Qué hermoso como la palabra de Dios nos enseña principios como iglesia. Hechos 19, ahora vamos a avanzar por fin. Ya desmenuzamos el verso 8, vamos al verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino con mayúscula delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, con 2 N, Tirano. ¿Qué tenemos en el versículo 9? Pablo enfrentó oposición al evangelismo. Seguramente nosotros también lo enfrentaremos. Lo vimos en la vez pasada con el hermano Claudio. Esto del cristianismo es una aventura. Hay momentos hermosos y maravillosos, pero también hay momentos donde hay sufrimiento. Y eso es parte de la vida cristiana. Pablo enfrentó oposición en el evangelismo, nos sucederá también. Pero lo que quiero que miremos en este versículo es que una buena iglesia local no solo comparte la palabra de Dios a través del evangelismo, no solo fructifica, no solo tiene hijos espirituales, sino que también discipula. Pablo conecta el evangelismo con una segunda etapa que también es fundamental, y esta es el discipulado. Miren el versículo 9. Dice que la gente se endureció, incluso maldijo el camino, pero Pablo dice, apartó y separó a los discípulos, discutiendo con ellos cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Estas frases, separar, apartar, tomar ese grupo de creyentes para formarlos, es lo que nosotros llamamos discipulado. Una persona que recién nace en el evangelio es como un bebé espiritual. Necesita leche espiritual, pero empieza a crecer, debe crecer, y sin duda lo va a hacer, porque aún en eso el Señor nos promete estar a cargo, que el que comienza la obra la perfecciona hasta el final. Si Dios es soberano por todos lados, hermano, no nos dejó ninguna parte a nosotros. Nosotros somos sus instrumentos. Él es el dueño y cabeza de la obra. Pero es importante entonces entender que no solo el evangelismo es importante, sino también el discipulado, formar a la gente que nace en el evangelio. Mira el versículo 9 en la parte final. Esto es interesante porque Pablo toma a estas personas y dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No tenemos idea quién era esa persona. Se especula quién era, se especula eso de la escuela. Se dice que Pablo tuvo que arrendar un lugar, una localidad para poder enseñarle a estas personas. Sin saber los detalles, lo que a mí me impresiona, hermano, es que en ese momento tenemos una iglesia local funcionando. La iglesia local de los Efesios. ¿Se acuerda cuando empezamos nosotros como iglesia cordillera? En una casita. No sé si lo arrendamos esa casita, pero en un local. Claro, el hermano a lo mejor no se llamaba Tirano. Pero ahí estábamos, siendo formados en la palabra de Dios, siendo educados.
¿Y cuántos de nosotros empezamos a crecer? Y hoy estamos compartiendo la palabra, lo que por gracia recibimos, por gracia estamos entregando. Pero el día de mañana es usted, hermanos, los que están acá. Quizás son bebés espirituales, está bien, es parte del proceso de crecimiento. Pero en algún momento usted será adolescente, adulto espiritual, y tendrá que enseñar lo que por gracia hoy está recibiendo. Qué bonito cómo empieza la iglesia de los Efesios, ¿no? El discipulado entonces en una iglesia incluye la enseñanza. El discipulado en una iglesia local incluye la instrucción en la palabra de Dios. Ese es otro aspecto de la gran comisión. Si no estamos inventando nada aquí, hermano. Cristo dijo, id y haced discípulos, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñar es parte de la gran comisión. El discipulado es parte esencial de la gran comisión. ¿Y saben cuáles son los objetivos del discipulado bíblico? Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. Este verso es maravilloso. Estamos en otra congregación local, en la iglesia de los Gálatas. Pero miren cómo lo plantea el apóstol Pablo. Capítulo 4, versículo 19. Dice, hijitos míos. ¿A qué les suena cuando Pablo dice hijitos míos? Evangelismo, ¿cierto? Ustedes son hijos espirituales. Fueron evangelizados por Dios a través de mí, dice el apóstol Pablo. Pero miren lo que dice él. ¿Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el fin del discipulado, el objetivo último. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Hombres, mujeres, niños, en todos nosotros. Que Cristo sea formado. Ese es el fin del discipulado. Y de alguna manera es el ministerio que tiene la iglesia local. ¿Sufrir dolores de parto? Ok, hay que sufrir muchas veces. Hay que ir, hay que invertir tiempo, fuerza para enseñar, para formar. Lo mismo que pasa cuando los padres invierten su vida entera en formar, en educar, en castigar muchas veces, disciplinar, recompensar, amar a sus hijos. Por eso creo que el símil de la familia es muy maravilloso al evangelismo y el discipulado. Sigamos avanzando en Hechos capítulo 19, por favor. Vamos ahora al versículo 10. Hechos 19, versículo 10. Así, dice, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El discipulado no solo involucra enseñanza. El discipulado en una iglesia local lleva integrado un relacionarse en el tiempo. El discipulado involucra una relación en el tiempo. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo del discipulado? Obviamente, el Señor Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 4, por favor. Marcos capítulo 4. Esto también lo compartimos hace un tiempo atrás, pero es maravilloso. Cómo Cristo tomó no solo el evangelismo, sino también el discipulado. Marcos capítulo 4, versículo 13 y 14. Marcos 4, 13 y 14. Dice así. Después, Cristo estaba empezando su ministerio en la tierra, subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 discípulos, ¿cierto? Pero miren cuál era el objetivo del Señor Jesucristo. ¿Estableció a 12 para qué? ¿Para enviarlo a predicar al tiro? No. Estableció a 12 para que estuviesen con él. La clave del discipulado. Una relación en el tiempo. Una transferencia de vida cristiana. Cristo podría haberlo agarrado y decir, ya, estas son las órdenes, vayan. No. Cristo los formó. Ese es el discipulado. ¿Y saben cómo repercutió este discipulado en los discípulos? Me encanta ver esta comparación en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos moviéndonos en la escritura, por favor. Cristo estuvo con ellos aproximadamente 3 años, discipulándolos, formándolos, estando con ellos. Muchas veces pasaban el día completo, noche juntos, enseñaban, escuchaban de él.
No solo escuchaban conferencias catedráticas de él, sino que también veían cómo él vivía su cristianismo, su obediencia al Padre. ¿Y cómo terminó este discipulado en Hechos capítulo 4, versículo 13? Estaban los discípulos de Cristo ante el concilio, allí en Jerusalén, acusados de que predicaban sobre Jesús. Y miren lo que dice en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dos discípulos de Cristo, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y esto lo tengo destacado en mi Biblia, y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí está, la clave del discipulado. La imagen de Cristo se había formado en ellos. Con imperfecciones, por supuesto, somos imperfectos. Pero el Señor toma esta obra y la empieza a perfeccionar día a día hasta hacernos parecidos a su Hijo Cristo. Ese es el discipulado bíblico, hermanos. Volvamos a Hechos capítulo 19, por favor. La esencia del discipulado, entonces, no solo es enseñanza, sino también una relación en el tiempo. Hechos 19. La iglesia de Éfeso, entonces, comenzó con este patrón bíblico: evangelismo y discipulado. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió en la iglesia de Éfeso cuando se dio este patrón? Miren Hechos 19, ahora el versículo 18 y 19. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Este es el fruto del evangelismo: arrepentimiento y fe. Muchos que habían creído, fe, creyeron, pero también confesaban y daban cuenta de sus hechos. Parte esencial del arrepentimiento. Ese fruto lo da el evangelismo. ¿Queremos ver gente que crea en el Señor, que reconozca sus pecados, que se arrepienta? Debemos evangelizar. Pero miren el versículo 19, si esto no es todo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, porque nosotros vamos a predicar, nos vamos a encontrar con gente con diferentes trasfondos, hermanos. Bueno, acá en Éfeso había gente que practicaba hasta la magia. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, e incluso hicieron la cuenta de que era mucha plata. Este es el fruto del discipulado. ¿Sabe cuál es ese fruto? Vidas transformadas y conformadas a la imagen de Cristo. Y esto termina de una forma maravillosa. Miren el versículo 20, Hechos 19, 20. Así, con este patrón de evangelismo y discipulado, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces mi pregunta al principio era esa: ¿queremos ser una iglesia sana, bíblica, donde poderosamente esté la palabra del Señor? Entonces seamos primero una iglesia humilde ante la palabra, y seamos una iglesia que comparte su palabra a través del evangelismo y del discipulado. Amén. Quiero finalizar con algo, una reflexión muy importante. Muy importante. Y es que debemos entender que entre el evangelismo y el discipulado hay un vínculo maravilloso. No se pueden separar. No se pueden separar. El evangelismo no lo es todo en una iglesia. Esto sería como solo tener hijos y no criarlos. ¿Se entiende la lógica? El evangelismo no es todo en una iglesia. Es fundamental para pescar, para fructificar, pero no lo es todo. El evangelismo va de la mano con el discipulado. Este es un vínculo indisoluble. Es un vínculo que no se puede disolver. Quiero citar las palabras de un personaje, un cristiano del tiempo antiguo, que decía: el objetivo del evangelismo no es solo ganar hombres o mujeres, no es solo ganar hombres, sino ganar al hombre entero. Repito, el objetivo del evangelismo, del compartir la palabra de Dios, no es solo ganar hombres
sino ganar al hombre entero. No debemos pensar, hermanos, que el Evangelio solamente es como un boleto para ir al cielo y que eso es todo el cristianismo. Dios me salva del infierno. Eso no es todo el cristianismo. Eso es una pequeña parte maravillosa, por cierto, del cristianismo. Pero cuando yo soy salvado por el Evangelio, ese es recién el comienzo, hermano, de la vida cristiana. El evangelismo es el puntapié inicial. El discipulado es todo este proceso de enseñanza, de aprendizaje, de ser conformados a la imagen de Jesucristo. El Evangelio no es solo entonces un boleto para ir al cielo. El Evangelio es infinitamente más que eso. El Evangelio no es solo la verdad o noticia de que Dios salva almas. El Evangelio es la verdad de que Dios transforma nuestras vidas, de que Dios nos hace nuevas criaturas, pero que también nos da una nueva forma de vivir la vida en todas las esferas de esta. Yo no soy cristiano y simplemente salvo del infierno y voy al domingo una vez a la semana y el resto de la semana vivo de otra forma. El Evangelio transforma toda nuestra vida, el cómo yo entiendo toda nuestra vida, cómo trabajo, cómo soy un trabajador en mi trabajo, cómo soy a lo mejor un empleador, cómo soy un hijo, cómo soy un padre, un amigo, cómo soy un ciudadano. El Evangelio lo transforma todo, hermano. La salvación es una parte maravillosa, pero el Evangelio viene a transformarnos y hacernos como su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio entonces transforma nuestras vidas por completo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el evangelismo es importante, pero el discipulado, el crecimiento espiritual de la iglesia también es importante. Cito a otra persona. Un cristiano dijo hace mucho tiempo atrás: no hay 1 centímetro cuadrado de este universo en el cual Dios no pueda decir, es mío, yo soy soberano sobre él. A veces vivimos un cristianismo como si Dios fuese soberano sobre algunas cosas, solo sobre el alma, como que la Biblia solo estuviera dirigida al alma, pero todas las otras esferas de la vida vivo de otra forma, elijo otras formas de vivir. No, hermano, el Evangelio transforma toda nuestra vida, nuestro alma y todo nuestro ser. No debemos pensar entonces que las actividades de la iglesia están solo enfocadas en aumentar el número de creyentes. No es solo evangelismo, sino también en formar vidas transformadas por el Evangelio. Una forma nueva de entender y vivir la vida como Dios quiere. Para terminar, solamente quiero repasar los hitos. ¿Queremos ser una iglesia buena, sana y bíblica? Seamos entonces una congregación humilde ante la palabra de Dios. Los líderes, los maestros, pero también hasta las personas que recién han nacido de nuevo en el Evangelio. Ser humildes ante la palabra de Dios nos va a traer fruto. Y por último, hermanos, la iglesia, humilde ante la palabra de Dios, tiene que compartir su palabra. Así que hay que ponerse las pilas, ¿cierto? Evangelizar. Pero, no solo eso, también discipular. Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude en esa labor.